Bien amigos, como siempre, como todos los miércoles, en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Alencastre, queño igual que yo. Aurelio, buenas noches, gracias Ricardo, por estar con buenas nosotros. noches, a tus órdenes. Queríamos, como siempre, un comentario tuyo vinculado con la problemática de los hidrocarburos, el precio mundial del petróleo, cómo lo va a afrontar el Perú, cómo lo va a afrontar el nuevo gobierno que se instala el 28 de julio. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Aurelio? Claro que sí, es una situación preocupante por este tema pues, de Libia, ¿no? Que hasta la fecha no se resuelve, y lo que se había pensado cuando intervino la OTAN en su momento para poder, digamos, derrocar en cierta manera, ¿no? a Muammar Gaddafi de Libia. Sin embargo, han pasado las semanas y ya vamos casi por el par de meses. Estamos viendo que todavía no se resuelve, muy por el contrario, está por tirar la esponja a la ONU, y es una cosa preocupante, porque no era tan fácil. Entonces, ¿y esto, por qué hablamos de esto? Puesto de que Libia tiene una producción de aproximadamente 1.600.000 barriles de petróleo, de los cuales consume 500.000. En otras palabras, 1.100.000 barriles aproximadamente lo destinan al consumo internacional, ¿no? Para exportación, mayormente hacia Europa. Entonces, esto lógicamente, digamos, ha repercutido en lo que es el precio del petróleo. Y el nerviosismo que hay en Europa, en Estados Unidos, los grandes consumidores, en que esto pueda trasladarse lo de Libia hacia otros países, que pueda ser contagioso, dice. Y justamente quisieron evitar, pero al final no han podido hasta la fecha solucionar, puesto que han visto que Gaddafi había sido más fuerte de lo previsto, ¿no? O sea, tiene una serie de armas que efectivamente las tenía ocultas. Y en este momento hay una situación inclusive, yo diría hasta trágica por parte de los rebeldes, porque ven que se han levantado y no tienen el apoyo internacional. Entonces, lo peligroso en este caso, y acá viene el asunto internacional respecto al petróleo, es que esto se vaya a contagiar hacia otros países del Golfo Pérsico, ¿no? Que es donde justamente está concentrada, recordemos, las 2/3 partes de las reservas mundiales de petróleo. El país que más tiene es Arabia Saudita, ¿no? Que tiene sí. un tercio, creo, ¿no? Arabia Saudita tiene más o menos, tiene un cuarto, tiene 260.000 millones de barriles. Mundial, ¿no? de Entonces, claro, entonces, y a la vez es el primer productor mundial en este momento, ¿no? Alrededor de 9-10 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces es un país casi despoblado, pues, ¿no? Entonces mayormente lo destina para la exportación alrededor de unos 9 millones de barriles. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el temor es de que esto se vaya a contagiar hacia otros países del Golfo, incluyendo lógicamente Arabia Saudita. Entonces, ese nerviosismo ha hecho de que los mercados mundiales estén tan agitados del petróleo, y veamos en este momento niveles como lo que se está observando, ¿no? Entonces estamos viendo 108, 110 dólares el barril de lo que hace pues 3-4 meses, recordemos que estuvo en 80 o debajo de 80. Ahora, ¿cómo esto repercute? Como esto ya está durando más de lo que se pensaba, precisamente porque se pensaba a su vez que Libia iba rápidamente a solucionarse, como lo que pasó con Egipto, ¿no? Pero no, continúa el asunto, y al parecer lo que está pidiendo es chepa la ONU, es decir, conversar con Gaddafi, ¿no es cierto?, para llegar a una solución amigable. O sea, a ese extremo ha llegado. O sea, ojo, fíjate las limitaciones que hay. Estamos hablando de la OTAN. O sea, y al final se ha visto que tiene muchísimas limitaciones militares la OTAN. O sea, lo que se pensaba que era pues una súper blindada, ¿no es cierto?, fuerza militar, digamos, de muchos países europeos, incluyendo Estados Unidos, hemos visto que en este momento está por tirar la esponja. Es una situación peligrosa. Entonces, todo eso ha puesto más nervioso a los mercados internacionales del petróleo. Y a eso se debe que en este momento tengamos esos niveles. Ahora, ¿eso cómo repercute a nosotros y a cualquier otro importador de petróleo, ¿no?, en el mundo? Obviamente, sobre su economía. Y en el caso nuestro, nosotros estamos haciendo frente, ¿no es cierto?, a través del famoso Fondo de Estabilización, Fondo de Compensación. Pero ninguna caja fiscal va a poder soportar el nivel en los cuales en este momento estamos subsidiando. Fíjate, en este momento estamos alrededor de 90 millones y a veces hasta 100 millones de soles semanales, subsidiando indiscriminadamente a todo el mundo. O sea, por favor, hemos visto cómo, y eso hay que repetirlo, cuántas escuelas, no solamente en Lima, Callao, no tienen ni baños, no tienen carpetas, no tienen nada, ¿te das cuenta? Escuelas públicas me refiero. Y sin embargo estamos dándonos el lujo que cada semana se subsidia indiscriminadamente casi 100 millones de soles. ¿Cuántas escuelas podríamos construir con ello, por favor? Es algo absurdo, ¿no es cierto? Los que tienen carro deberían, pues, salvo en lo que se refiere al transporte público, qué sé yo, tener algún tipo de subsidio, pero el resto, digamos, tiene que... Esa es una bomba de tiempo, pero fíjate ¿cuánto es en dinero al año? ¿Cuánto es fíjate, mencionaste la cosa? es, digamos, voluble, ¿no? Entre el 2008 y 2009, para que tengamos una idea, se subsidió con 3.500 millones de soles, ¿no?
Entonces, ya hace poco, hará cuestión de un mes más o menos, se ha destinado 600 millones adicionales, ¿no es cierto? Pero ya antes se había destinado 700. Entonces, estamos jugando con centenas de millones de soles como que nos sobrase la plata. Y no hemos hecho absolutamente nada o casi nada para, por ejemplo, masificar el uso del gas. Teniendo gas que no tiene las repercusiones internacionales en cuanto a precios se refiere, entonces hemos debido hace rato masificar el gas de tal manera que nos encuentre prevenidos, ¿no es cierto?, en situaciones como la que estamos comentando respecto al precio del petróleo. Y no en este caso, como somos netos importadores de petróleo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente que nuestra economía se ve pues en este momento perjudicada, como cualquier otro importador de petróleo. Pero el dilema es que esto ya está, digamos, alargándose demasiado. Entonces, acá, por ejemplo, tiene que haber también un pronunciamiento de parte de los dos candidatos, de los finalistas, ¿cómo van a solucionar? ¿Cómo van a hacer frente? Porque este es un tema, digamos, que la verdad puede reventar la caja fiscal, porque no puede, es insostenible, ¿no es cierto?, en el tiempo que continúe este derroche, porque al final es un derroche, ¿no es cierto?, salvo que nos sobre la plata, como te decía, que no es el caso. Entonces me parece que esto es importantísimo, que digamos se tome de una vez la sartén por el mango. O sea, solamente debe subsidiarse a lo que es el transporte público y el de carga, pero el resto tiene que pagar lo que cuesta. Entonces allí veremos que todos se pasarán hacia el gas natural, ¿no es cierto? O sea, justamente, pero en este momento no resulta disuasivo ello por el hecho de que sigue siendo subsidiado el combustible. Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, es una papa caliente, lógicamente, para el próximo gobierno. Entonces, me parece que este es algo, digamos, un tema, pero ya del día. Porque, ¿qué sucede? Cada semana que pasa nos estamos desangrando en millones de soles. Es un tema del día y con la alternativa que la tenemos en casa y no queremos tomar la decisión política de implementarla. Porque yo quiero preguntarte, Aurelio, sí, yo me imagino que, por ejemplo, hace 3 o 4 años se hablaba, por ejemplo, del biodiesel. Se hablaba del biodiesel a partir de la palma, de los aceites vegetales, en fin, como una alternativa al petróleo. Pero me imagino, corrígeme si estoy equivocado, hacer biodiesel o producir biodiesel en este momento debe ser probablemente igual o quizás más caro que el petróleo, ¿o no? Va por ahí. Entonces, estuvo más o menos, digamos, cuando estaba en los niveles de $80 y tantos, estaba más o menos, ¿no? Parejo. Entonces ahora está un poco más caro de todas maneras el petróleo. Ahora, pero ¿qué pasa? Lo otro es sobre todo desde el punto de vista ambiental, recordemos, o sea, hay un problema social, ambiental también gravísimo. Entonces, por esa razón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a ser imposible que nosotros recurramos todo el consumo que tenemos, ¿no es cierto?, de petróleo, que lo traslademos al diésel o al biodiesel. Materialmente imposible. Es imposible. Me hace enseña, la alternativa única en nuestro país es el gas natural. Vamos a unos cortes, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Bien, amigos, conversando con el doctor Aurelio Ochoa, porque el tiempo nos queda corto, concluimos en la necesidad de buscar otro tipo de alternativas al petróleo, a la gasolina. El caso del etanol y el biodiesel, digamos, no se ha desarrollado mucho en nuestro país. El lado negativo que tiene, pues, es que se utilizan muchas veces terrenos destinados a la agricultura para la alimentación. Lo que se debería hacer es introducirlos masivamente en terrenos seriazos, captar los beneficios tales como los bonos de carbono, etcétera. Eso más el gas natural podrían ser una alternativa para nuestro país. ¿Por qué no se hace? Bueno, se ha incentivado algo. Hay que reconocer, este gobierno promovió sobre todo la utilización de terrenos seriáceos en la costa norte, ¿no? Grupo Romero. Sí, también el caso de Maple, ¿no? Los que tienen en la zona de Aguaitía, por ejemplo, tienen ahí un branch, o sea, un brazo financiero para la parte de lo que es el etanol, ¿no? Entonces han sembrado como 10.000 hectáreas, igual que el Grupo Romero, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, debería multiplicarse, ¿no es cierto?, esas iniciativas. Entonces, me parece que hay que dar todas las facilidades del caso siempre y cuando se utilice terrenos seriáceos, o sea, no utilizados hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, Ricardo. No seguir lo que hace Estados Unidos con el maíz, en sus praderas, o Brasil, ¿no es cierto?, en la Amazonía, ni hablar, esa es una política equivocada, porque, digamos, estaríamos destinando tierras cultivables, ¿no es cierto?, para alimentos y destinarlos al diésel o al etanol, eso de ninguna manera. O sea, lo que está bien, y eso es lo que ha fomentado, pero debería, digamos, continuarse, porque tenemos una faja costera, recordemos, pues, desértica, ¿no es cierto?, que bien podría utilizarse, y acá viene el otro asunto, porque estas empresas lo que han utilizado son las aguas subterráneas. Entonces, ¿qué sucede? Mucha parte del agua se está perdiendo hacia el mar, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, nosotros observamos, y eso nuestros antiguos
peruanos justamente, ¿no? En la zona de Nazca, por ejemplo, en la zona de los Claro, Puquios, ¿no claro, es cierto? claro. Entonces, ¿cómo hemos visto que a una cierta profundidad, y eso es bueno recordar, el agua subterránea se va hacia el mar, ¿no es cierto? Son torrentes que se van. Entonces, esas aguas se pueden utilizar precisamente para el cultivo en estas tierras cereáceas. Las Entonces, zonas más apropiadas serían la costa, en principio. en la costa, ciertamente, porque está, pues, digamos, cerca de la carretera, cerca de, ¿no?, de los puertos. Y en las aquí zonas está todo. degradadas, deforestadas de la ceja de selva. Efectivamente, esa es otra zona, pero allí, por ejemplo, otro tipo de cultivos, ¿no? Porque todos, digamos, se supone que hay una agricultura, pues, de sierra, ¿no?, Se habló de la selva. jatropa, Así conocido es. como el piñón en nuestro O país. la palma aceitera O la palma también, ¿no es aceitera. cierto? Entonces, eso en el caso de la selva, porque requiere justamente ese tipo de clima, esa humedad, en fin, ¿no? Y sobre todo esa precipitación. En cambio, en el caso de, estamos hablando de la costa, es otro tipo, ¿no? En el caso de la caña de azúcar. Y utilizando, en este caso, ojo, utilizando las aguas subterráneas. Lógicamente, en el caso de la selva, tenemos la suficiente agua para poder llevar adelante. Pero esos son bonitos proyectos que, por ejemplo, habría que plantearlos en este caso a los dos finalistas, precisamente para que se manifiesten. Esas son alternativas precisamente a utilizar nuestro territorio, a tratar de promover, ¿no es cierto?, la utilización de ese territorio que hoy día, recordemos cómo es la faja costera peruana, desértica, no hay prácticamente nada, a excepción de los oasis, que son los ríos estos que cruzan, ¿no? Y solamente en esos valles es que tenemos, digamos, agricultura, pero el resto, estamos viendo todos esos desiertos que pasamos cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo. El tema pasa por optimizar los pocos recursos hídricos que hayan o eventualmente utilizar sistemas de desalinización de agua de mar que deben ser muchísimo más Mucho caros, más ¿no? caro, es preferible el agua subterránea, tal como lo han hecho ya nuestros antiguos peruanos, ¿no? De acuerdo. Entonces, recordemos el caso de los nazcas, ¿no? Sobre todo, ese es un ejemplo que hasta el día de hoy esa ingeniería hidráulica que podría muy bien utilizarse en este caso para estos cultivos que estamos hablando. Aurelio Ochoa, muchísimas gracias como siempre profesor, por tus aportes tan importantes para el desarrollo del país en el sector energético y hidrocarburos. Muchas gracias, amigos. Han sido muy amables, amigos, nos vemos, tengan ustedes muy buenas noches.